En principio queríamos agradecerles a Martín Cambarota y a Marcelo Díaz que hayan aceptado venir a charlar con, en realidad, las y los alumnos de una materia, que es una materia de grado de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les queríamos contar que esta es la segunda entrevista. La primera entrevista fue a Gustavo López y a Gustavo López y a Fernanda Laguna. Y les queríamos contar un poco cómo se arman las entrevistas, digamos, el taller, esta materia que es el taller de Oralidad y Escritura 2, tiene como eje este año Poesía de los 90, y en realidad seleccionamos editores, escritores, escritoras, actores, digamos, de los 90, y leímos, en el caso de Martín, leímos Puntum y Pseudo, y en el caso de Marcelo Díaz, leyeron Berreta, La Espada y 10 el 6002. Las preguntas van a salir de alguna de las bocas, pero están pensadas colectivamente. Es un trabajo que se hace en grupo, y después se adjudican quién pregunta o quién no. Así que primero va a haber unas preguntas que están dirigidas a ambos, en este caso, para que contesten en el orden que quieran, y después hay unas preguntas a uno y a otro. La primera pregunta es, ¿cómo les pegaron los 90? Si tuvieran que elegir una imagen para sintetizar la década, ¿cuál sería? Marcelo. Bueno, primero, ¿cómo andan todos? Hay mucha gente conocida. ¿Cómo va Martín, que hace 1000 años que no nos vemos? Hola Marcelo. Y a mí los 90 me pegaron, es raro porque en realidad por un lado tenés toda la cuestión de que uno era joven en los 90, entonces hacías un montón de cosas y tenías como un montón de ímpetu, y por el otro el país se iba haciendo pelota a medida que iba pasando la década, y eso también te iba dando. Yo pasé concretamente de estar en un grupo de poetas, como eran los mateístas, con Fabián Alberdi, Sergio Raimondi, Omar Jovier, Silvia Gattari, Mario Ortiz, que estuvo un tiempo, y un montón de gente con la que por ahí nos juntábamos a pintar o a leer, y llegamos más o menos, qué sé yo, como hasta los, creo que 93, 94. Y después fue como un periodo en el que no hice mucho, ¿no? Un poco por dejar de trabajar con el grupo, a pesar de que nos seguíamos viendo y seguimos siendo amigos al día de hoy, pero digo, eso fue como un impacto. Dejamos de hecho de trabajar con el grupo porque trabajamos mucho en la calle, y uno de los primeros impactos de los 90 fue la privatización del espacio público, ¿no? Digo, de golpe, para lo que hacíamos nosotros, que era trabajar en las paredes, dejó de haber paredes. Estaban todas con cartelería publicitaria, y eso nos corrió un poco y fue como un momento de desoriente, y creo que fue, en mi caso, un momento como de formación, ¿no? De seguir leyendo, de ir probando otras cosas. Y como imagen yo creo que la tengo en un par de poemas de Berreta, ¿no? El kiosco que tiene unos cómics de superhéroes y unos alfajores Guaymallén nada más, y uno está esperando el colectivo y pasa la cana, ¿no? Y el otro, el kiosco del que solo tiene unas botellas de cerveza nada más, ¿no? Eso como
como esos espacios del consumo que había sido un poco el motor de los 90, sobre el final de los 90, como arruinados a la par de nosotros. Sí, a mí los 90 me causaron una profunda impresión, ¿no? Casi que arrancan con el indulto. Para mí los indultos fueron el quiebre de la impresión que me causaron los 90 y el anuncio de lo que podía suceder y lo que podía llegar a pasar y lo que podía llegar a ser. Entonces, un poco me quedo con esa imagen y con esa impresión. Es la señal de arranque de los 90, me parece, los indultos, y vienen a mí, por lo menos eso fue lo que me llevó a una crisis juvenil bastante importante. Entonces, ese fue el punto de partida, me parece. Así que me pegaron fuerte los 90, en ese sentido. Bueno, bien. Buenas tardes, Martín, Marcelo. Buenas tardes a todos y todas. Lo que les queríamos preguntar es también qué leían en los 90 y cómo circulaban esos libros, esas fotocopias, y cómo llegaban a ustedes. Bueno, hay varios planos ahí, porque están los libros que se pueden leer de circulación más formal, están las revistas, estaba el diario de poesía, por ejemplo, y después está lo contemporáneo que circulaba más en folleto, casi, en fotocopia, y bueno, una serie de experiencias que se iban dando ahí, ¿no? Vox, por ejemplo. Entonces hay distintos planos, ¿no? Que leía, por un lado, los libros más formales, leía Eliot, leía Pound, y por otro lado todo lo contemporáneo, ¿no? Que podía canalizarse a través del diario de poesía o revistas como Vox o ediciones del Diego. Hay una serie ahí de circulación, hay una circulación bastante pujante. Sí, más o menos, en ese sentido, más o menos parecido. El diario creo que fue fundamental, el diario de poesía en la formación. Mangieri también, ¿no? Digo, estando en Bahía Blanca, donde por ahí los libros de las editoriales más chicas no llegaban, viajar a Buenos Aires y tomar contacto con Mangieri era como tener los libros de tierra firme, que te armaba un paquetito Mangieri. Así lo leí Punctum, o Casas, o bueno, con Fabián nos conocíamos, ¿no? Yo a Martín lo leí primero y después nos conocimos. Y algo que sí, que empezaba a circular. Y en mi caso particular, yo en los 90 estuve en la universidad en un grupo de investigación de literatura popular medieval, así que como una cosa media extraña, me la pasé leyendo coplas y al inicio de los 90 y literatura latina popular y todo eso que era un poco lo que te ofrecía la universidad, ¿no? En poesía la formación estaba en clásicas, no veías poesía en otras materias. Entonces uno ahí también trataba de estar, de
de poner en contacto lo contemporáneo que leía con eso que venías viendo en la universidad y tratar de armar un rompecabezas con eso, ¿no? Sobre todo porque el grupo de amigos con los que compartíamos lecturas y escribíamos, también estábamos en la universidad. Y después, bueno, poesía.com. ¿De cuándo es poesía.com? Martín. 96. Claro. Que también era como, nada, poder tener ahí cosas que, vuelvo otra vez, ¿no? En Bahía Blanca, que los libros de poesía de editoriales más chicas no llegaban. Si no viajabas, no te hacías con eso. No los tenías tan a mano como hoy que tenés internet. Así que bueno, poesía.com fue como una revolución en ese sentido. Y después, bueno, encontrarse, como más o menos pasa ahora, encontrarse en festivales que eran más espaciados y cambiar libros con los contemporáneos, ¿no? Y hablando de los contemporáneos, hola Marcelo, hola Martín, y hola Hola, a todos Cami. los que se nos sumaron ahora. Si tuviesen que elegir un libro que represente para ustedes la poesía de los 90, o sea, bastante subjetivo, ¿cuál sería? No ni uno propio, ni uno de ustedes. Es una pregunta maliciosa esa, es una pregunta que no tiene respuesta. Justamente son millones de libros uno en algún momento trató de hacer alguna especie de recorte y ese recorte eh, no, 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 no quedó. Es muy difícil. Yo no sé si podría decir eso. Es decir, un libro que defina los 90. Lo voy a ¿Tres? pensar, a ver qué dice Marcelo y después lo... Te damos el changüí de pensar, de decir hasta 3. Bueno, hasta 3 es mejor. Pero yo creo que es interesante la pregunta porque en un momento yo también pensé en eso, de definir y recortar, y después me di cuenta que no, que es casi imposible, que si hay una característica de ese momento de los 90 es que había una cantidad de producción que excedía, ¿no? Y con esto, bueno, ahí dejo y sigo pensando. A mí lo que me pasa con eso es que la imagen de los 90 fue cambiando también mucho, ¿no? Yo en un principio, no sé, te podría decir algún libro de Juancito Desiderio, ¿no? O Tuca, que digo, cuando nosotros desde Bahía tomamos contacto con el grupo que escribía en Buenos Aires, fueron libros que te llamaban la atención. Pero a Martín lo leí sobre ya más avanzado los 90, lo mismo a Rubio, y lo mismo a Fernanda o a Gabriela Begerman. Es como que se fueron moviendo los 90, incluso la imagen mental que uno se hace de los 90, ¿no? Y se fue ampliando también. Fue como dejando ver que había muchas líneas y no por ahí las 2 o 3 que se señalaban al principio en las antologías y eso, ¿no? Yo con la imagen con la que me quedo es como que es como una época que tomó algo del coloquialismo, tomó algo del neobarroco, tomó algo de lo que andaba dando vuelta de la literatura latinoamericana, inventó en un montón de sentidos y es medio, a mí mentalmente se me hace un poco inabarcable, ¿no? Que tampoco sabes dónde terminan, ¿no? Es como... Claro.
Digo, los podés marcar cronológicamente, pero vos decís, bueno, ¿dónde terminan los 90? ¿Qué sé yo? Depende también cómo lo definas, ¿no? Porque, por ejemplo, Alejandro Rubio dice que el libro que terminó con los 90 es poesía civil. Pero digo, a partir de ahí se empezaron a leer también otras cosas de los 90. El mismo Sergio está leyendo hoy a Fernanda Laguna, así que es como difícil pensar ahí un corte también, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es cómo surge el mateísmo, Vox Virtual y la poesía.com. Arranco con el mateísmo. El mateísmo es de los 80 en realidad. Es como previo a los 90. Éramos muy chicos, teníamos 19, 18, 17 años más o menos, estábamos recién terminado el secundario. Y yo creo que es como estar subidos a la ola, a la onda que fue la primavera democrática, ¿no? Pintadas políticas en las calles, sobre todo para los que pasamos la dictadura. La dictadura empezó cuando estábamos en la primaria y salimos de la dictadura en secundaria, era como que todo era nuevo, ¿no? El descubrimiento de la poesía también era algo nuevo porque empezabas a ver en las librerías, en mesas de saldos, libros de editoriales que los habían tenido guardados, ¿no? Te topabas con cosas, antologías, ¿no? Las de Fabril, me acuerdo, las de Fausto, estaban ahí como salían del sótano, y un poco fue eso, ¿no? Como ese ímpetu de estar en la calle, pintar, hacer folletos, mientras uno hacía como un curso acelerado de lectura y de formarse, más o menos, una biblioteca y un modo de escribir, qué sé yo. Y Vox Virtual es posterior, es ya de los 2000, ¿no? Y es como una deriva de la revista Vox, que es anterior, tratar de tener una entrega mensual que llegaba por mail, a los suscriptos con un poco esa novedad que te daba Internet, de poder estar un poco al día de lo que se iba editando, y de los inéditos que te iban pasando, ¿no? Fue un poco como la prehistoria de lo que tenés hoy en las redes, ¿no? Bueno, como era poesía.com y como era el poema del día, ¿no? Que te llegaba al mail. Sí, poesía.com es una historia cyberpunk, porque yo tenía un amigo que sabía mucho de computación, sabía mucho y me mostró internet. Y yo le dije, ¿podés hacer esto? ¿Podés hacer lo otro? Y me dice, sí. Entonces ahí fue donde lo armamos. Básicamente Emiliano Pérez Pena se llama. Entonces fue una combinación un poco rara de él sabiendo mucho del medio, en un momento en que el medio recién nacía, y yo y nosotros digo Alejandro Rubio y también Helder, aportando el material como para darle contenido. Así que surgió así, fue una cuestión completamente del inicio mismo de Internet. ¿Y qué papel jugaron para ustedes estos proyectos de en los 90 y en los 2000?
No, yo creo que lo que pasó, lo- la palabra clave ahí es difusión. Había una correntada que iba toda para el mismo lado de difusión que se sumaban a todos estos proyectos que estamos nombrando. Eh, también Belleza y Felicidad, lo mismo. Un montón, el papel era difundir, agitar, digamos. Hola Marcelo, hola Martín. ¿Qué hechos políticos y culturales de los 90 atravesaron su escritura? O en todo caso, cómo funciona lo político como material en sus poemas. En mi caso, bueno, creo que lo que señaló hoy Martín del indulto es es una de las marcas, ¿no? Y en el caso de estar en Bahía fue durante el menemismo las privatizaciones. Bahía es un nudo ferroportuario muy grande y la privatización del ferrocarril fue como cambió en muy pocos años todo el paisaje de la ciudad, ¿no? A la par se privatizó el polo petroquímico que había sido levantado en el puerto por capitales estatales, ¿no? Y entonces cayeron las grandes multinacionales como Dow, y fue como un cambio muy drástico de paisaje, es como que salías a la calle y lo veías eso, ¿no? Acompañado de, obviamente, los despidos, que se sintieron muy fuertes precisamente por las privatizaciones de gas del Estado, ferrocarriles. En ese punto yo creo que, bueno, también un poco la compra de todo lo que era el complejo agroalimentario. En Bahía, uno de los tres principales puertos del modelo agroexportador que obviamente había desarrollado, sin que formara parte del plan agroexportador, pero había desarrollado una industria agroalimentaria, ¿no? Fideras, aceiteras, aprovechando todo lo que llegaba hasta el puerto. Bueno, los 90 fue el momento en que todas esas industrias pasaron de manos familiares a manos multinacionales, que en muchos casos lo que hicieron fue cerrarlas y trasladar la producción a otro lugar, ¿no? Así que, ahora, ¿cómo impacta eso en la poesía? En mi caso, yo estaba tratando de hacer con Berreta una poesía como de lo cercano, ¿no? De la observación y de la escucha, y entonces se metía eso todo el tiempo. Hay una serie de poemas que aparecen ahí, no como programáticos, sino como mirando el entorno, ¿no? Simplemente. Y bueno, y en la espada ya hay como una cosa ya como entendiendo un poco más qué es lo que había pasado ahí, porque yo creo que el primer efecto de los 90 fue como de un gran desconcierto, de cómo te iba cambiando todo muy rápidamente alrededor. Incluso yo trabajando en Ferroguay, un museo ferroviario en el puerto, entrevistando a un trabajador de la usina, Atilio un día nos dice: acá cayó una bomba.
Dice, dice, pero una bomba económica, dice. Acá cayó una bomba económica, dice, nos mató a todos y dejó todos los edificios, ¿no? Nada, un poco eso, ¿no? De golpe tenías como la ciudad llena de edificios vacíos, de un paisaje que era un poco así como posapocalíptico, como lo había pintado Atilio. Sí, un poco lo mismo, ¿no? El indulto y las privatizaciones. Pero también la manera que se imponía. Una cosa interesante es que la poesía permite, y sobre todo en un momento donde los medios eran más limitados, ¿no? Lo obvio, ¿no? No había redes sociales y demás. De cómo se hablaba de ciertas cosas y qué se podía decir y cómo se podían decir ciertas cosas sobre, porque también los 90 proponen una mirada sobre los 80, ¿no? Y sobre los 70. Y es una mirada que venía sesgada de alguna manera como para, no digo entendiblemente, pero como sucesos muy dolorosos entonces eran narrados de determinada manera, ¿no? Y por ahí nombrarlos de otra manera y señalar ese dolor era algo que los medios no estaban dispuestos a aceptar, ¿no? Que la conversación general no estaba dispuesta a aceptar. Por ahí, ahora, entendiéndolo como habiendo sido algo tan doloroso, pero justamente me parece que en la poesía es donde, o al menos en mi caso, es ahí donde se puede nombrar, ¿no? Y se puede decir algo de, pero esperen, esto no sería tal vez así o de determinada manera, o esto no, ¿por qué no se está hablando de esto de determinada manera? No hubo acá tales y tales sucesos, no ocurrieron tales y tales cuestiones. Entonces me parece que un poco el verso fue un canal como para poder decir ciertas cosas que eran difíciles de decir. Y para descontracturar un poco y ya terminar con este bloque, les queríamos preguntar, ¿cuál es la banda sonora que piensan que está más ajustada a los 90? Es otra pregunta difícil. Hay varias bandas sonoras. Pero sí hay algo interesante que es lo que proponía. Estaba, digamos, el rock oficial y estaba el rock más alternativo, ¿no? Que obviamente que ahora ya es Mainstream todo. mainstream, exactamente, ¿no? Pero digo, los recitales de los primeros redondos. Redondo. En La Plata. Claro, bueno, yo no llegué ahí, pero digamos, proponían de nuevo. ¿Cuál era la sensación ahí en esos recitales? ¿Se está diciendo algo que no se está diciendo en otro lado? Esto no se puede decir. O esto es lo que hay que decir, pero nadie lo va a decir. No voy a decir. Mejor no los hablar de medios. ciertas cosas, ¿no? Claro, exacto. ¿Sabés de qué me acuerdo con esto que vos estás diciendo y con lo que decías antes con respecto a los temas que tomaba la poesía? El efecto que produjo la publicación de las fotos chiquititas de los desaparecidos en página 12. Claro. Eso fue un golpe terrible para mucha gente. Era ver la cara de los que no estaban y que se publicaba en página 12 todos los días. Eso fue muy fuerte. ¿Cómo poder expresar eso, ¿no? ¿Cómo poder...? Sí, ahora entiendo mejor la poesía, gracias. Banda sonora. ¿O bandas sonoras? Y en mi caso era
En mi caso era Redondos, Sumo, Luca. ¿Flaco? ¿Flaco Spinetta? No, nunca fue muy spinettiano, la verdad que Como Moscardi. Moscardi tampoco. se me escapa Spinetta, no, tengo un problema con sus letras, no las puedo agarrar por ningún lado, ¿no? No, y Charlie, ¿no? Como también, ¿no? Digo, hablar de los 90 se te corre todo el tiempo la cosa cronológicamente, porque Charlie, podríamos decir, estaba hablando de los 90 en los 80 ya, ¿no? En muchos casos. Y después, bueno, punk, punk inglés y post-punk, ¿no? Que era como, que también estaban hablando ahí de esa cosa neoliberal de unos años antes, pero que uno lo hacía como un esfuerzo por traducirlo acá, ¿no? A mí me gusta mucho The Clash, siempre me gustó y nada, era como que era trasladar ese paisaje a acá de algún modo, ¿no? Hacer ese ejercicio. Bien. Marcelo, una pregunta para Marcelo. Yo tenía una abuela italiana que tenía un pinocho de yeso en el patio de la casa. Entonces, una de las preguntas que nos surgió tenía que ver de dónde te viene a vos este concepto de berreta. O sea, yo por ahí lo saco del pinocho de mi abuela. Vos trabajás con el cisne de cemento. ¿Cómo era el barrio tuyo? ¿De dónde viene esa berreta? A mí hay una cosa que me pasó con eso, con lo de los cisnes, era tener esos cisnes macetas en el patio y en la casa de mis abuelos y en algunos jardines vecinos, ¿no? Que me llamaba mucho la atención que esa idea de querer tener en un jardincito periférico como una especie de Versalles doméstico, ¿no? Digo, y que entraban en otra lógica esos cisnes que, ponele que yo, mi abuelo tenía pintado un cisne, lo tenía pintado de Boca, Claro. y otro lo tenía pintado de verde, blanco y negro, de Villamitre, ¿no? Era como que todo lo etéreo que te representa el cisne se volvía como una cosa muy barroca y mezclado con lo popular. Y a la vez, en los 90 hay como una especie de reapropiación de lo popular a través de lo que era el kitsch, ¿no? El pingüino de vino. Claro, pero digamos, es como capturar ciertas escenas populares y Claro. que eso se vuelva como qué divertido, qué bueno, pero por digo, de parte de los sectores medios, ¿no? Para mí el kitsch es una mirada de lo popular desde los sectores medios, que hay algo como de burla también en eso, ¿no? O de, bueno, jugamos a tener un poco de mal gusto durante un tiempo, ¿no? Que a mí me irritaba particularmente, me irrita al día de hoy, ¿no? Digo, yo no soy kitsch, no hago kitsch, en todo caso, digo, sí me interesa el mal gusto en lo popular, porque hay otro gusto en juego ahí, ¿no? Digo, no porque sea divertido marcar que tengo un poco de mal gusto, ¿no? Y por eso me interesaba, le puse berreta al libro, porque para mí era, en realidad todos esos objetos caían bajo ese adjetivo, ¿no? Ese adjetivo. Que el kitsch tiene como una cosa glam en el fondo, ¿no? Son berretas, son como copias de querer apropiarse de algo que está fuera de
tu universo económico y cultural, pero que así todo lo agarrás y lo metés, ¿no? La Torre Eiffel de plástico, claro. Claro, claro, esas cosas, souvenirs, ¿no? Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me fascinó cuando trabajando en el museo hicimos un libro del Chapo Orsali, un marinero que había dado la vuelta al mundo en buques mercantes. Y claro, él tenía en su casa tiene una repisa con souvenirs de todo el mundo. Y es una Eiffel, una estatua de la libertad, todos cositos chiquitos de plástico que vos lo ves ahí y es el mundo eso, ¿no? Pero me interesaba eso, ¿no? Como ese intento de apropiarse de determinadas cosas desde tu lugar, por eso me interesaba marcarlo como algo como berreta, ¿no? ¿Y cuál sería tu cisne de cemento hoy? ¿Cuál sería un objeto que podría...? Porque ya no nos quedan casi cisnes de cemento. El Pinocho de mi abuela ya murió. Así que... Claro, porque ese también es como un momento de grandes transformaciones urbanas, ¿no? Es como, digo, esas casas con paredes bajitas y jardines. En un momento yo mismo acá en el barrio donde vivo se empezaron a levantar paredones altos, ¿viste? Con vidrios arriba, ¿viste? Es como una transformación donde si hay algún cisne de cemento ya te desapareció de la vida. No sé dónde estaría eso hoy. La verdad, no lo... Tendría que pensarlo un rato, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Bueno, entonces te hacemos otra pregunta, Marcelo, con respecto al prólogo que hiciste para Es lo que hay. Decís que Diesel 6002 empieza donde termina Berreta. ¿Cuál sería ese espacio o ese límite o frontera que comparten, que los unen o que los segmentan? Tanto los dos poemarios. El último poema de Berreta es Las ruinas de Disneylandia. Y es un poema que armé con frases escuchadas. Nada, tenía 30 años, estaba ahí rondando los 30 cuando lo escribí, y era encontrarse con amigos que no habías visto, que te pasaban el dato de cómo estaban tus otros amigos, ¿no? En una frase te sintetizaban la vida de alguien. Y para mí ahí había algo de la concentración de la poesía, ¿no? De meter la vida de alguien en una frase, ¿no? Y armé ese poema escuchando, ¿no? Cuando empecé a trabajar con Diesel, empecé con esa actitud de trabajar con algo que estuviera afuera, de tomar un material que viniera afuera. Sí, ya hace un ratito dijiste que en Berreta eran como poemas a través de la observación y la escucha, pero tal vez más de un momento por ahí más como político, social, pero eso lo seguís llevando en los otros dos poemarios, tipo en el sentido de que tomás la palabra ajena, porque en La Espada son otros los hinchas, y en Diesel es otro el discurso que vendría a ser el periodístico. Entonces, claro, en ese sentido, ¿sería las dos? Claro, en el sentido de que el último poema de Berreta, Las ruinas de Disneylandia, es un montaje de frases oídas. Era como, digo, yo trataba, obviamente, algunas están tocadas como para que el poema tenga su ritmo y se arme, pero un poco me interesaba eso, que no está en el resto del libro eso, es ese poema nada más. Y me interesó eso de trabajar con materiales dados y que la operación mía fuera armar esos materiales. De hecho, Diesel está armado con todas las palabras de las noticias. Tomaba las noticias, yo armaba frases y qué sé yo, y después las mezclaba, pero por eso se repite todo el tiempo muy pocas palabras, pero nada, me interesó eso, ¿no? Ese juego de escuchar, capturar y operar sobre materiales dados.
Hola, la otra pregunta que habíamos pensado tenía mucho que ver con esto que decías, con esto de que te gustaba trabajar con este material que era de afuera, porque nos preguntábamos, después de leer Diesel, en qué sentido o cómo esto ajeno, los diarios, los formularios, la música, el barroco, se convierte en lo propio. Es que yo creo que de algún modo uno todo el tiempo está haciendo esa operación, ¿no? Digo, lees a alguien, te interesa y estás como todo el tiempo estás manipulando cosas que escuchaste de un lado, que trajiste del otro. eh, y en este caso el juego era como poner esa restricción, pero me parece que eh, es como funciona la cultura de algún modo, ¿no? Digo, llevar y traer cosas de un lado para el otro, ¿no? Y modificarlas. Yo creo que gran parte del trabajo de uno es trabajar con eso que es colectivo, ¿no? En el caso de Diesel, lo que yo tenía eran las noticias de los diarios y lo que me interesaba es cómo cada diario armaba su línea editorial a partir de una noticia que parecía no ser política en principio, ¿no? Alguien que se escapa de un neuropsiquiátrico y roba una locomotora, ¿no? Casi una noticia pintoresca. Y sin embargo, en los diarios estaba toda esa bajada de línea de cada uno, ¿no? Y la cuestión del barroco, de que tuvieran esa forma barroca, digo, como eran poemas de amor y la historia estaba tratada desde Clarín, básicamente Clarín, pero también Página 12, ¿no? Como una historia de amor con todos los tópicos y todos los lugares comunes, ¿no? Porque la mujer estaba loca porque estaba enamorada, ¿no? Eh, pero a la vez estaba encerrada, ¿no? Y estaban esos tópicos del barroco que son la cárcel de amor, la locura por el amor, ¿viste? Eh, y digo, qué bueno para mezclar esto. Y entonces, a la vez me divertí mucho yo tratando de armar como ese barroco que era como un barroco trucho también, ¿no? Era un barroco. ¿Vieron Berreta. las calzas o las remeras animal print? Yo cuando empecé a escribir me hice como esa idea, era como un barroco print, ¿no? Como que se nota de lejos que es trucho, ¿no? Eh, pero que a la vez me parecía que estaba bueno para tensionar el discurso periodístico que es más trucho todavía, ¿no? Entonces era como. Nada, ese fue un poco el proceso que se fue dando en mi cabeza con eso. Pero también el hecho de que a mí yo me tengo que divertir cuando escribo. Si no me divierto un poco, en mí no funciona la escritura. Entonces por ahí todas estas cosas que uno se inventa es para pasarla bien cuando está escribiendo, ¿no? No hay mucho más misterio que ese, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta dirigida a Steve, que es, ¿de dónde sale la oscuridad de punto? ¿Y de dónde sale? Creo que de nuevo tiene que ver con esa, con ese, con esos sucesos de la época en que fue escrito. Entonces por ahí la impresión causada por los sucesos generan, este, generan esa oscuridad. Se me ocurre eso por lo pronto.
Y de nuevo, por ahí repitiendo, pero sentir que había cosas que no se estaban diciendo, ¿no? Y por ahí adquirió ese tono oscuro. Entiendo que es oscuro, así que creo que un poco de ahí viene. Hola, buenas tardes. También queríamos preguntarte, digamos, dado que en tus libros aparecen personajes, queríamos saber quién es Cadáver o qué es Cadáver. Ah, pero eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Yo creo que es un sobrenombre, digamos, ¿no? Un sobrenombre es para alguien. Y para alguien en ese momento, digamos, querido, es como que se le habla a Cadáver y es como, se volvió como un latiguillo de recurrir a comentarle cosas a ese personaje o a esa personaje, no vamos a decir. Pero creo que es un sobrenombre, voy a llegar hasta ahí, ¿no? Obviamente después se hicieron un montón de lecturas con respecto a Perlonger y demás, pero eso vino después. O sea, cuando se estaba haciendo eso no había tal ambición. Es un sobrenombre. Vamos con otra pregunta para Martín. Lo bueno de lo de Cadáver que nosotros no sabemos es que nos podés mentir, nos podés inventar que es alguien y no nos vamos a enterar nunca. O sea, mentir es una buena salida. Y tenemos otra pregunta que es, ¿cómo se da el pasaje entre punctum y pseudo? Tratar de hacer algo distinto. A partir de punctum, en pseudo hay un montón de cosas que en punctum no hay, ¿no? Y creo que ese es el pasaje. El pasaje es romper, o sea, no volver a punctum. Que hubiera sido bastante fácil, pero la idea de Punctum era no volver ahí, digamos, que mantenga ese efecto, digamos. Entonces un poco está esa manera de ver si se podía hacer algo distinto a Punctum. Lautremont tenía Los Cantos de Maldoro y después quiso hacer un libro sobre el bien, y se salió un librito. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Hacer algo distinto a lo que era punto. Te agrego una pregunta a eso, Martín, por las cosas que estuvieron diciendo en la charla previa. Ese distinto sería, podría decirse que era menos oscuro, digamos, ¿no? Como, porque en pseudo también aparece, por supuesto, lo político, aparecen las consignas, aparecen cosas, aparecen referencias que están en puntum, pero no tienen, hoy ellos cuando pensaban las preguntas decían que puntum era triste, ¿no? La tristeza de puntum, que después quedó oscuridad, pero ¿hay algo de eso como un despegue que también tiene que ver con un despegue de esa oscuridad de puntum? Y podría ser, sí. Hay algo más risueño en pseudo, más jocoso, más
más, más de juego. Entonces sí, creo que sí. Agrego una pregunta a eso. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola. Eso quizás tiene que ver con, digamos, con la lectura que vos tenés de los objetivistas, porque me parece, por lo menos yo pienso que a partir de Pseudo, eso empieza a resonar un poco más, pero quizás ya la tenías desde Punctum, o ¿cómo pensás esa relación? Sí, los objetivistas norteamericanos los agarro antes de Pseudo, digamos. Entonces ahí sí hay una influencia de esa mirada también, ¿no? No, no sé si digamos, la idea de hacer algo más liviano que Punctum es también posible que sea parte del asunto, ¿no? En realidad estas eran las preguntas pensadas, puede haber repique, pero teníamos pensado un final que no sé si van a agarrar porque están como medio reacios, que era que cada uno le haga la pregunta que le quiere hacer al otro, ¿no? Es decir, Marcelo, Martín, Martina, Marcelo. Entonces no sé si necesitan un poco para pensarla. Mientras tanto, en relación a lo que decías recién, Martín, yo decía más, me llamó la atención, Marcelo dice, me sale el negro, perdón. El negro dice, claro, el negro dice, yo tengo que divertirme para escribir, ¿no? Y entonces por ahí algo de esa, no sé si diversión, vos dijiste recién como más, como que pudiste jugar de otra manera. Uno no podría decir que vos te tenés que divertir para escribir, ¿o sí? No, o sea, sí, con Pseudo encontré que necesitaba divertirme, necesitaba que haya algo de humor y que haya algo de liviandad divertida, pero no sé si tengo que divertirme en todo momento. También es bastante, bueno, si Punctum es oscuro, mejor que triste, porque triste es más difícil. Pero cierto sufrimiento al escribir también no está mal del todo. Claro. ¿Tiene alguna pregunta para hacerle al otro? Bueno, yo le preguntaría a Marcelo qué está haciendo, qué está escribiendo ahora. Bueno, hagamos esa pregunta. Yo ahora estoy con unos poemas. Primero quiero hacer una aclaración, ¿no? Que el hecho de divertirse para mí, por ahí es la palabra, te lleva, no implica necesariamente el humor. Implica en todo caso como cierto entusiasmo o cierta necesidad de estar con la escritura y de llevarla, ¿no? Digo, no es que yo me divierto y me río cuando escribo, pero sí necesito por ahí, como lo que decía Martín, de no repetirme, no entrar en cuestiones que ya sabés que vas a hacer, digo, o en todo caso, cómo me divierto yo en la escritura, un poco metiéndome en cuestiones que no sé muy bien por dónde voy.
por ahí divertir, no sé si da la idea más compleja, pero yo necesito entrar en proyectos en los que no sé muy bien por cómo voy. Necesito encontrarme con situaciones de escritura a las que tengo que ir resolviéndolas a medida que escribo. Eso es lo que a mí me hace sentir bien escribiendo, ¿no? Por eso por ahí los saltos que pego en cada libro, ¿no? Como sentir como que transitar por algo que ya armé ya no me hace sentir, yo necesito estar más o menos perdido cuando escribo. Como si se tratara de un desafío, Marcelo. No, es como el estado en el que necesito estar para escribir, ¿no? Necesito eso, necesito estar en la situación de que no sé muy bien qué es lo que tengo qué es lo que estoy haciendo. Eso a mí de algún modo, a mí me mueve eso en el momento de la escritura, ¿no? Digo, por ahí en ese sentido es que yo hablo de divertirme o de pasarla bien cuando estás escribiendo, que tampoco la pasás bien porque a veces estás, no sé, semanas enteras escribiendo algo y terminaste de leerlo y decís qué cagada que es esto, ¿no? Y te agarra como una cosa de que no sabes bien para dónde salir o... no es que todo el tiempo estás saltando de alegría, pero a la vez ese estar perdido o ese sentir que eso que tenés no sabés si está bueno o no, a mí me gusta eso. Por ahí tiene un poco que ver con, Negro, con la idea de proyecto, ¿no? Vos dijiste, en un proyecto, y bueno, pensar la escritura como un proyecto, pensar un libro como un proyecto, que eso por ahí de los que nosotros leímos se ve más en Diesel, 6002, pero sería como ese estar perdido, a la vez es estar metido dentro de un proyecto, ¿no? La idea del libro como proyecto. No sé tampoco, porque el problema cuando uno habla de libros que... Y después lo juntas. No, yo tengo la idea de que estoy armando libro. Nunca escribo poemas sueltos, pero no sé a dónde va el libro tampoco. Porque por ahí también la palabra proyecto te da la idea de que tenés como muy claro qué estás armando, ¿no? Pero en realidad yo estoy trabajando con ese material, pero sé que un poema sigue otro que está más o menos en esa línea, y algo que resuelvo en un texto o que yo siento que se terminó de armar es lo que me permite para seguir en el que sigue, ¿no? Y eso se va armando como un conjunto. Lo que pasa es que por ahí cuando hablas de libros que ya tienen tantos años y que uno los pensó, da la idea de que todo, en mi caso, de que todo estuvo más pensado de lo que estuvo en el momento de hacerlo, ¿no? Pero a mí digo lo que yo disfruto, que incluso ese disfrute por momentos es tortuoso también, es eso, estar con un material que le tenés que ver para dónde lo llevás, ¿no? Con cosas que tenés en la cabeza, con cosas que querés que salgan y no sabes muy bien cómo. Pero bueno, para responder a la pregunta, Martín, ahora estoy con unos poemas medio largos. ¿Y qué es eso? Me gusta que sean poemas largos, no tengo mucho más que eso, que en el que aparecen cuestiones que me han obsesionado siempre, ¿no? Como por ejemplo, ahora estoy trabajando en un poema que es sobre mi tío, que en el 75 mi tío era ferroviario, sindicalista ferroviario, y tuvo como un momento así de
de desaparición, pero en realidad fue abducido por un ovni. Es posta esto, ¿no? Vino Fabio Serpa, lo entrevistó, salió en la revista Cuarta Dimensión. Y para mí tener un tío que fue abducido por un ovni es fabuloso, es como tu héroe de infancia, ¿no? Pero a la vez hay algo ahí que a mí siempre me interesó, esta cuestión de los 60, 70, donde la cuestión de los ovnis estaba todo el tiempo se hablaba de ovnis en la televisión, en las series, se hablaba del Área 54, que Estados Unidos tenía unos extraterrestres que había capturado, ¿no? Y en Argentina y en Bahía específicamente, que hubo varios casos de abducción durante todos los 70 y parte de los 80, yo creo que ahí en esos medios, en esa cultura de masas y en esos relatos hay como un inconsciente de masas, ¿no? Digo, cuando el pacto era decir que nadie sabía qué estaba pasando, más en una ciudad como Bahía Blanca, tener cada 2 por 3 gente que era abducida y que desaparecía, para mí ahí hay un inconsciente de la época laburando, ¿no? Che, Marcelo, Sí. leíste, me imagino que ya lo conocés, pero el libro de Young sobre ovnis. No. No, te va a encantar porque es más o menos lo que estás diciendo vos. Como que, viste, en asociación al inconsciente colectivo. Se llama Sobre cosas que se ven en el cielo. Es genial. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Después te lo mando, lo tengo en PDF, después te lo mando porque Dale. te va a volar el mono. Es genial. No, digo, y de golpe los ovnis desaparecieron de la cultura popular, ¿no? Claro. Y lo Son que re tenés, analógicos, el ovni es analógico. claro, y ahora lo que tenés son zombies por todos lados, ¿no? Es como una metáfora más obvia por ahí, ¿no? Esas hordas, esas masas que están muertos pero siguen buscando alimento de todos modos, ¿no? Pero Yo me acabo de imaginar un documental sobre ovnis en Bahía Blanca narrado por Marcelo. Con la voz de Marcelo estaría re bueno. no, y a la vez está esta historia del posadismo, ¿no? De J. Posadas, el dirigente trotskista, que en los 60, en el 68, da una conferencia diciendo que los ovnis evidentemente son una civilización más avanzada, y si son una civilización más avanzada tienen que ser comunistas de algún modo. Estoy armando como un poema largo con eso, ¿no? Que mezclando un poco esa historia personal con esas historias de ovnis que hablan de otra cosa más que de ovnis, o que no sabes muy bien de qué hablan, ¿no? Que ya en los 90 aparece con los X-Files, ¿no? Que es como una conspiración mundial, ¿no? Digo, ya está como la metáfora está más clara ahí de algún modo, pero nada, estoy dándole vuelta a eso. Y entrevistando a algunos de mis familiares que me cuenten cómo yo era chico, tenía 10 años cuando fue toda la historia de mi tío. Entonces estoy charlando con mi viejo, con otra gente para recuperar un poco esa historia de la abducción familiar, ¿no? Marcelo, Ana dijo tío paterno y yo iba a preguntar si hay fecha tentativa de publicación de ese libro, si todavía está en sus comienzos. No, no es algo que a mí me desespere publicar en realidad. Yo por ahí tengo los libros medio armados y después los corrijo, les doy vuelta, los acomodo de otra manera. No. Es más, en algún momento digo, lo voy a publicar porque si lo sigo corrigiendo lo voy a hacer pelota, ¿no? Es como que un poco es esa la motivación de publicarlo, que bueno, lo tenés ahí. Igual cuando están publicados los sigo corrigiendo también, pero no en busca de que quede mejor, en busca de que, nada, se me siguen ocurriendo cosas con eso, ¿no? Y entonces los agarro y
Digo, de Blaya, por ejemplo, cada vez que sale una edición distinta es distinto el libro. Pero no está para publicar todavía, ni remotamente. No. Bueno, la expectativa. ¿Y vos, Martín, en qué andás? No, haceme una pregunta distinta porque no ando en mucho. A mí hay algo, hoy decía, Mati, te marcaba un poco la lectura de los objetivistas norteamericanos, pero a mí me gustó mucho una nota que vos publicaste en Diario de Poesía de, ay, ¿cómo se llama? Jones me sale la última parte. Linton Quincy Johnson. Ahí está. Nada, me interesaba esto, cómo materiales que no son poéticos, porque te lo pregunto en realidad porque es algo que me gusta hacer a mí, me interesa a mí, ¿no? Que no son a priori un libro o un autor consagrado que viene como de otro lado, de algún modo viene de esta cultura musical o contestataria, ¿no? Algo que se está... que se arma en este caso que venía pegado a las protestas y a toda esa movida londinense. ¿Qué otras cosas tomás vos que sentís que no son solo de la lectura de la poesía? Sí, mucho. En Punctum hay cosas de... Lo que pasa es que después se volvió también bastante trillado, ¿no? Pero hay cosas de Dylan. Metidas en Punctum. Y yo creo que la idea es bastardear un poco la noción que se tiene de lo que se puede utilizar y lo que no se puede utilizar, digamos, ¿no? Y ir por ese camino. Entonces, un poco eso. No, yo sabes que pensaba recién Martín cuando hablaba el negro y decía que él tenía que corregir. Yo pensaba en que vos sos dado al refrito. De hecho, refrito se llama el libro que se publicó en Chile, en Calabaza el Diablo, ¿no? Y, digamos, a usar de manera diferente, a poner a rotar lo que vos escribiste, a combinarlo de manera diferente, ¿no? Y es como si fuese una idea de una escritura que se transforma según cómo vos la dispongas, ¿no? A veces hay otras cosas en esos libros, pero quiero decir, inclusive cuando lees, las veces que yo te he escuchado leer, vos combinás tal vez un fragmento de Punctum con Pseudo, y después pasás a Relapso Angola, y después volvés a Pseudo, y haces como una combinatoria ahí que es como si se armase en ese momento otro texto, ¿no? Que tal vez es también como una manera de reescribir, tal vez. Pensaba en eso, en esa idea de refrito. Sí, qué bueno eso, porque en realidad esa es la intención de la lectura. Claro. En algún momento tenía la idea de archivar esas lecturas y por ahí hasta publicarlas, ¿no? De hecho, una lectura que me dan ganas de publicar, pues se me escapó, en realidad no me dan ganas de publicar, pero sí hay un juego ahí de armado de
de textos a partir de las lecturas que me interesa y que en algún momento pensé hasta fecharlas, archivarlas y que queden lectura en tal lugar, lectura en tal lugar, porque sí, es exactamente como lo decís. La idea de armar otro texto a partir de la combinación de los fragmentos y de los textos que componen esos libros. Eso me interesa más, tal vez, que algún que algo nuevo, ¿no? Entre comillas, nuevo. ¿Y tenés archivadas esas lecturas? ¿Tenés unos Word que digan dónde leíste y en qué No, orden? no, tengo algunas. Claro. No las tengo. No, porque no lo hice, digamos, lo dejé como la intención. Dejé la intención ahí. Pero sí hay una lectura, por ejemplo, que hice en Rotterdam, que es así quedó. Y es algo, digamos, que está inédito. Y eso me interesa más que publicar algo nuevo, ¿no? Ese tipo de combinación y desarmado, ensamblado Claro. y volver a armar. Así que sí, qué bueno. Como un desguazadero de autos. Algo así. Volver a ensamblar. Sí, porque es notable eso, digamos, y cambia muchísimo, es otro texto, ¿no? Y entonces es como un aleatorio que vos armás a partir de tus propios, de lo que tenés publicado, y a veces aparece algo en esa lectura que no está publicado, o uno cuando lo escucha dice, esto es de Puntum, esto es de Puntum, casi nunca, aparece poco Puntum cuando haces esas operaciones, ¿no? Por ahí Sí. Puntum es un difícil de leer. Es difícil de leer y está esa promesa de no regresar a Puntum que trato de mantener. Ahora igual en Rosario, cuando fui a Rosario incorporé un poco más, me animé un poco más con Puntum. Lo estoy integrando un poco más. Claro. Algunas secciones de Puntum. Bueno, ¿alguien más quería hacer una pregunta? Siempre está la gente que la gente queridísima que pide entrar y les decimos, bueno, la consigna es que las preguntas son de las personas que cursan el taller y usted se callan hasta el final, y entonces, ahora dado que ya no nos callamos nosotros tampoco, si alguien quiere hacer una pregunta. No, yo le quería comentar a Marcelo que le hice una pequeña entrevista a La Espada, a Mauro La Espada, y está re contento con el libro. Estaba muy contento, el tipo lo crucé por Twitter y estaba re contento. Me mandó un mensaje como agradeciéndote mucho el libro y que a pesar de que vos eras de Olimpo, habías escrito cosas lindas sobre él. No, él es de Villamitre. No, yo soy de Villamitre y él es de Olimpo. No. Él es de Olimpo. Claro, él es de Olimpo, claro. Sí, estuvimos en un par de charlas juntos. Menos mal porque es muy grandote La Espada. Si le hubiera caído mal el libro, hubiera sido un problema, pero... No, es que en un punto lo que yo tomé en el libro es también algo del personaje que él construyó públicamente, ¿no? Que es como... a mí me resultaba como muy interesante eso, ¿no? El juego que tenía con la hinchada le hacía banderas que pedían que convoquen a la selección sabiendo tanto él como la hinchada que eran un tipo muy limitado, ¿no? Y él armaba ese personaje también, ¿no? Había algo ahí interesante que se jugaba colectivamente. Así que el libro sale de eso, ¿no? Es mucho... es como una continuación del personaje público de él también.
Todos los metros 90 fuimos la espada en el fútbol. No teníamos más remedio. Sin habilidad hay cuerpo. Es eso, ¿no? Es esfuerzo, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdón, con respecto a lo que había dicho Marcelo sobre que había una idea de un barroco medio berreta, porque era un poco lo que se daba en la universidad, entonces como que tenías un poco sobre eso que leías por la universidad y con lo que querías hacer. Y nada, una pregunta que habíamos pensado para otra entrevista también era, ¿qué se siente ustedes que ahora son básicamente material biográfico, bibliográfico obligatorio de la universidad? Porque entra a su corpus ahora parte de la universidad, de la cátedra básicamente, el corpus de la cátedra. Claro, digamos que nosotros no somos la universidad, ¿no? Y que la materia es optativa. No me autopercibo como la universidad. Es optativa la materia, además. Y la materia es optativa. Claro, cada uno ingresa bajo su propio riesgo. A su propio riesgo. Pero bueno, perdón, la pregunta estaba hecha. Sí. ¿Qué? Shock. Miedo. Sí, el miedo o el temor es por ahí ese de... Pero lo que pasa es que la universidad también es muy distinta a la universidad que yo cursé, por ejemplo. ¿No? Yo veo que, por ejemplo, ahora se lee mucho poesía en la universidad. El miedo por ahí es como a ciertas lecturas que empiecen a leer 2 o 3 elementos. Por eso yo decía que a mí lo que me interesaba de los 90 es que la imagen de los 90 se fue corriendo, ¿no? Se fue corriendo, fue cambiando, fue ampliando, incorporando otras cosas, ¿no? El gran problema para los textos es cuando se fija una lectura y listo, ya está, vas a leer eso, ¿no? Siempre. Como que quedás pegado a 2 o 3 cosas que se dice, nada. Y ahí hay un tema, pero me parece que eso no pasa. Incluso creo que en algún momento se hizo esa lectura de los 90, ¿no? Los 90 como menemistas, como la poesía de los 90 como menemista, banal, poco lírica, profunda. Cotidiana. Claro, y me parece que se corrió también eso, ¿no? Se movió un poco. No sé, yo a mí lo que veo sin estar en la universidad es que es una universidad muy distinta de la que yo cursé, ¿no? Y donde, qué sé yo, las universidades por ahí organizan, forman parte de la organización de encuentros, más en la poesía, ¿no? Que es como una... Bueno, entonces ves una diferencia, siempre está bien al margen. positiva. ¿Qué? ¿Ves una diferencia positiva? ¿O no? ¿O sí? Y sí, porque inevitablemente, digo, yo empecé a estudiar en una universidad que tenía todas las marcas de la dictadura. De hecho, en Bahía Blanca, de a poco fueron volviendo los profesores que se habían tenido que ir, y gran parte de lo que yo cursé, lo cursé con profesores que habían entrado porque otros se habían tenido que exiliar, ¿no? Y esa marca... Así que en ese punto a mí nada, se me mezcla todo eso, ¿no? El hecho de tener otro tipo de universidad pública, donde además en algunas se empiezan a armar o se empiezan a pensar, incluso hasta discutir la cuestión de la escritura creativa. Nada, a mí me parece interesante, ¿no? No porque lean mis textos, sino porque se lea poesía y se trate de leer una poesía más o menos cercana en el tiempo. No sé si Martín quiere agregar algo más, además de Shock.
Eh, sí, me interesa lo que dice Marcelo de la escritura creativa, como me parece que el próximo paso sería ese, ¿no? Como ver cómo se integra institucionalmente la idea de escritura creativa o cosas que se dan en talleres autogestionados y ver qué pasa ahí, ¿no? Ese me parece que sería el próximo paso, sería incorporar eso. Yo también agradecerles muchísimo. Decirles que es algo que bueno, tal vez lo pueden decir quienes cursan el taller, que es, digamos, la experiencia que nosotros venimos teniendo es una experiencia de lectura como de contemporáneos, digamos. En ese sentido, lo que decía recién el Negro Díaz de que hay mucha poesía en la universidad, yo no sé si hay tanta, y sobre todo lo que me parece que no hay es el presente, sin lugar a dudas. No, es como que el presente no llega nunca a la universidad, ¿no? La universidad pone la guillotina siempre, inclusive 2 o 3 décadas atrás, ¿no? Me parece que eso sigue funcionando como criterio, pero sí nos sorprendió a nosotros, a Matías, a Flavia Garione, que somos los que estamos en el taller, Carlos Fratini, Camilanesa, o Camila mejor, Pastorini Weisman, sí nos sorprendió mucho que la lectura sea como si estuviesen leyendo contemporáneos, ¿no? A ellos y a ellas que están a 30 años o a 20 años, ¿no? De algunos de los libros, en edad, quiero decir, y que sin embargo siguen leyendo esa poesía como una poesía que es muy contemporánea, que está haciendo algo distinto, ¿no? Entonces, me parecía destacable eso. A mí me sorprendió mucho que se siga leyendo como si fuese más bien el presente, ¿no? Un poco del presente. Por eso cuando armamos las entrevistas, en realidad tratamos de que ellos metan como el efecto, por ejemplo, el efecto de lectura de Puntum, que obviamente no puede ser el mismo efecto de lectura que tuve yo, que no sé, que tuve toda una secundaria completa en dictadura y casi la universidad completa, digo, hice el combo, y que viví una juventud, o no una adolescencia, una primera juventud en el menemismo, que para ellos, que la mayoría nacieron después del 2000, ¿no? Entonces estaba como ese desfasaje que sin embargo en la lectura no se produce, ¿no? Eso, entonces me parece, yo celebro eso, digamos, en el sentido de que no se leen como escrituras del pasado, ¿no? Ellos no las leen y ellas no las leen como escrituras del pasado. Entonces, se lo dije a Fernanda Laguna el otro día, lo hablábamos con Gustavo López, y ahora quería decírselos a ustedes porque bueno, de alguna manera, más allá de lo que pueda hacer la universidad, o el discurso universitario, la investigación, la academia y los 500 papers que andan dando vueltas, la lectura hace como una atracción al revés, ¿no? No permite que se los lea de una sola manera, digamos. Entonces me parece que eso está bueno. Eso, y agradecerles. Bueno, gracias a ustedes. Muy lindo Igual, verlos. es raro, nada, cuando uno escribe un libro es raro encontrarse y charlar con gente que lo leyó después, ¿no? Te pasa de a uno a veces, como... Pero viste que un poco la escritura es eso, ¿no? Escribís y no sabés para leer el libro y no sabés
no es como subirse a un escenario y hacer una obra de teatro o tocar en vivo que tenés la evolución ahí. Nunca sabes muy bien qué pasa, ¿no? Con lo que uno escribe, así que está bueno. ¿Nos despedimos? Muchísimas gracias. 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 Hermosa Adiós. Gracias. Todo buenísimo la entrevista, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.